Una sombra se cernía sobre el Imperio Romano. Corría el año 394 después de Cristo y lo que alguna vez fue un imperio imbatible se encontraba dividido por dentro, no solo en lo político, sino también en lo espiritual. Al oriente gobernaba Teodosio I, el último emperador legítimo del Imperio Unido, un cristiano ferviente que había declarado al cristianismo como religión oficial. Al occidente un usurpador, Eugenius, instalado tras la muerte sospechosa del emperador Valentiniano II, respaldado por los senadores romanos que aún adoraban a los antiguos dioses. Dos mundos colisionaban, la cruz contra los dioses del Olimpo. Las tensiones habían alcanzado un punto de no retorno. Teodosio, en nombre de Dios y la unidad de Roma, marchó con un ejército formidable desde Constantinopla. A su lado avanzaban miles de godos cristianizados liderados por Alarico, el joven caudillo bárbaro que pronto haría historia propia. Al otro lado del imperio, Eugenius y su general Arbogastes reunían sus fuerzas en el norte de Italia, fortificándose cerca del río Frígido, un afluente helado que descendería de los Alpes como un presagio de sangre. Pero esta batalla era más que una simple guerra de poder. Los cronistas decían que el aire estaba cargado de profecías. Monjes afirmaban que ángeles acompañaban al ejército cristiano, mientras que augures paganos interpretaban el vuelo de los cuervos como señales de victoria. Se respiraba una tensión sobrenatural. Algunos afirmaban que esta sería la última guerra entre los dioses antiguos y el Dios único. Teodosio, impulsado por un fervor casi profético, ordenó una campaña relámpago. No había vuelta atrás. Desde las montañas balcánicas, su ejército descendió con furia. Cada paso era una declaración de fe. No solo se trataba de vencer, se trataba de purificar al imperio. Y a su paso, los templos paganos eran saqueados, las estatuas de Júpiter derribadas, los altares de Marte reducidos a polvo. Roma misma parecía debatirse entre dos almas, una que miraba al pasado y otra que corría hacia un futuro incierto. El encuentro decisivo tuvo lugar en los desfiladeros cercanos al río Frígido en la actual Eslovenia. Un valle angosto flanqueado por colinas escarpadas donde el viento cortaba como cuchilla. Era el 5 de septiembre del año 394. Teodosio sabía que atacar en ese terreno era un riesgo. Arbogastes, el general de Eugenius, había colocado su ejército en una posición defensiva perfecta. Desde lo alto sus arqueros y honderos dominaban el paso, y sus legiones, bien entrenadas, aguardaban firmes detrás de fortificaciones improvisadas. La batalla prometía ser una carnicería. Pero Teodosio no dudó. Se dice que pasó la noche anterior orando, postrado, sin armas, rodeado de obispos. Algunos cronistas cuentan que al amanecer afirmó haber visto una señal en el cielo. Y así, sin titubear, ordenó el primer ataque. Miles de godos liderados por Alarico fueron enviados al frente. Avanzaron colina arriba, a campo abierto, bajo una lluvia de flechas y proyectiles. La carga fue brutal. Murieron en masa. Gritos bárbaros se mezclaban con plegarias cristianas. Pero los defensores no cedían. Arbogastes mantenía la línea, confiado. Había hecho los cálculos. En ese terreno y con esa posición, la victoria era suya. Teodosio, sin embargo, no detuvo los embates. Uno tras otro, sus generales lanzaban oleadas humanas contra la colina. No era solo estrategia, era fe ciega. El emperador había prometido la victoria a su Dios. No había marcha atrás. Para el anochecer, el suelo estaba teñido de rojo. Cuerpos goteaban sangre sobre el lecho del río. Y aún así, la posición enemiga seguía intacta. Algunos decían que los dioses antiguos protegían a Eugenius. Otros que Dios ponía a prueba la fe de su emperador. La noche cayó con un silencio pesado. El ejército de Teodosio estaba exhausto y desmoralizado. Alarico, frustrado, contemplaba sus filas diezmadas. Y en el otro bando, Eugenius celebraba. No solo resistían, humillaban al emperador. Creían que al día siguiente, con un contraataque, podrían aplastar definitivamente a los cristianos y restaurar el orden antiguo. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era lo que traería el amanecer. El segundo día amaneció envuelto en una niebla espesa. Pero lo que ocurrió entonces cambió el curso de la historia y alimentó leyendas durante siglos. Aquel 6 de septiembre, sin aviso, un viento salvaje descendió de las montañas. Un vendaval frío, huracanado, que soplaba con una fuerza sobrenatural directamente contra las tropas de Eugenius. Los historiadores aún debaten si fue un fenómeno climático natural o algo más, pero los cronistas cristianos lo interpretaron de inmediato como un milagro. Decían que era el mismísimo aliento de Dios, castigando a los paganos.
Las flechas disparadas por las tropas de Eugenius eran desviadas o regresaban hacia ellos mismos. El polvo cegaba a los defensores. Las formaciones romanas de Occidente se desordenaron en minutos. Lo que parecía una ventaja estratégica se convirtió en una trampa mortal. Teodosio no perdió tiempo. Al ver la confusión enemiga, ordenó un ataque total. Esta vez no eran solo los godos al frente. Él mismo tomó posición junto a sus legiones romanas. Al grito de «In nomine Domini», sus soldados se lanzaron con una furia sagrada, como si la mano del cielo los empujara. La colina fue tomada por asalto. Las fortificaciones cedieron. El viento aullaba mezclado con gritos de guerra y oraciones. Eugenius, atónito, intentó reagrupar a sus tropas, pero ya era tarde. Arbogastes, el gran general, comprendió que todo estaba perdido. Intentó una retirada hacia los bosques cercanos, pero fue perseguido sin piedad. Los soldados de Teodosio no daban cuartel. No querían solo la victoria, querían la purga total. Eugenius fue capturado en medio del caos. Lo arrastraron ante el emperador y sin juicio fue ejecutado públicamente. Su cabeza fue clavada en una pica como advertencia. Los soldados cristianos aclamaban a Teodosio como el elegido de Dios. Habían vencido a los últimos defensores del viejo orden. El paganismo moría ese día, a filo de espada. Tras la victoria, el Valle del Frígido quedó cubierto de cadáveres. Se calcula que más de 10.000 hombres murieron en esos 2 días. El río, dicen, corría espeso, rojo y denso. Algunos soldados aseguraban que escuchaban voces entre la niebla al caer la noche, lamentos de los dioses olvidados, o tal vez los suspiros de las almas perdidas. El campo de batalla se convirtió en un santuario y en una tumba al mismo tiempo. Teodosio entró triunfante en Milán pocos días después. Los senadores que habían apoyado a Eugenius fueron purgados, muchos obligados a convertirse al cristianismo o condenados al exilio. Los templos paganos cerraron por decreto imperial. Lo que no pudo lograr Constantino un siglo antes, Teodosio lo selló con sangre. El cristianismo se alzaba como única fe del imperio. Cualquier otro culto fue declarado ilegal. El dios Marte cayó, Júpiter fue silenciado, y las vestales, guardianas del fuego sagrado, desaparecieron en la historia. Sin embargo, no todos celebraban. Los pueblos germánicos que habían luchado al lado de Teodosio, especialmente los godos de Alarico, sintieron que su sacrificio no fue recompensado. Habían perdido miles de hombres en nombre de una causa que no era totalmente suya. Los romanos seguían viéndolos como bárbaros, y Teodosio, aunque los elogió en público, no les concedió poder real dentro del imperio. La semilla de la traición estaba plantada. Poco después, en el año 395, Teodosio moriría en Milán, dejando el imperio dividido entre sus 2 hijos, Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente. Ninguno tenía la fuerza ni la visión de su padre. Y con su muerte, también moría el último aliento del imperio romano unificado. La victoria en el río Frígido selló un destino. Roma ya no sería la misma. Había vencido, sí, pero al costo de su alma antigua. La República de los Dioses, la ciudad de las águilas, ahora era una iglesia de mártires y emperadores santos. El imperio cristiano había nacido sobre un campo de huesos. La batalla del río Frígido no fue solo un enfrentamiento entre ejércitos, fue el punto final de una era milenaria. Roma, la ciudad que nació bajo el amparo de Marte, que conquistó medio mundo al grito de «Victoria o muerte», ahora abrazaba un nuevo símbolo, la cruz, y con ella llegaron nuevos valores, nuevas jerarquías y también nuevas contradicciones. Muchos historiadores afirman que esa victoria fue en realidad el principio del fin. Al eliminar al paganismo y concentrar el poder en una fe única, Teodosio debilitó la diversidad que había hecho grande al imperio. Las viejas tradiciones, los ritos que unían a las provincias fueron reemplazados por dogmas y persecuciones. Lo que nació como un acto de fe, pronto se transformaría en intolerancia institucional. Y sin embargo, desde la mirada de los cristianos de entonces, lo ocurrido fue un milagro. El viento repentino, la caída de Eugenius, la purificación del imperio, todo parecía parte de un designio divino. La idea de que Dios mismo interviniera en la historia cimentó una nueva forma de entender el poder. El emperador ya no era solo un César, sino un elegido del cielo. Durante siglos, poetas, cronistas y religiosos narrarían la batalla como una cruzada santa, el día en que los dioses antiguos fueron vencidos por el único Dios verdadero. Otros, más escépticos, hablaron de manipulación política, de ambición disfrazada de fe.
Sea como fuere, los ecos de esa guerra aún resuenan en las ruinas del imperio, porque al final, en el corazón de cada imperio, siempre late un conflicto entre el pasado que resiste y el futuro que empuja, y en el río Frígido fue el futuro quien ganó. ¿Conocías esta batalla? ¿Crees que fue un milagro o solo estrategia militar? Te leo en los comentarios. Si te gustó esta historia, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir narrando más batallas que forjaron al mundo. Hasta pronto, generales. Nos vemos mañana con un nuevo video.